4:10 de la tarde, hora Costa Este. Nos acompaña Mariana Gómez del Campo, expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado mexicano y actual secretaria de Asuntos Internacionales del PAN. Señora Gómez, bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Idania? Encantada de platicar contigo nuevamente. Una cosa es dar asilo político, en lo que México tiene una tradición reconocida, y otra, dar tribuna pública, como lo está haciendo con Evo Morales, quien en 48 horas pues, no ha parado de declarar. ¿Afinidad ideológica quizás es lo que puede explicar esta actitud del gobierno mexicano? Primero, me parece muy delicado lo que está haciendo el gobierno mexicano, a lo que se está prestando el gobierno, placeando a Evo Morales, dándole el espacio para que pueda hablar con los medios de comunicación. Y lo digo de esta manera, Idania, porque me queda claro que México siempre ha tenido por tradición, y lo hemos hecho en diferentes momentos de nuestra historia, hemos dado asilo político a diferentes personajes, como en su momento fue León Trotsky, José Martí, y así hay una lista muy larga de personajes que han estado en nuestro país. Ojo, Evo Morales, y hay que recordárselo a la gente, y no me he cansado de decírselo al gobierno de la ciudad, es un dictador, es un delincuente electoral, es alguien que violentó la Constitución. Entonces, todo esto, y lo pongo sobre la mesa, porque a veces pareciera que cuando el partido de Morena, cuando el gobierno de México decide darle estos espacios, pareciera que quieren limpiarle la cara, que quieren mostrar a un Evo sensible, a un Evo que tuvo que salir porque la oposición se volvió loca y lo sacaron del país, por decirlo menos, ¿no? Pareciera también claro que quisieran que quedara como un héroe, cuando el señor Evo Morales es todo lo contrario. Vemos con preocupación que el gobierno de México esté actuando de esta manera, además, porque quiero decirte, Dania, que le han dado todo tipo de protección, no nada más es asilo político, que el asilo político es muy claro, es la protección que te da el Estado mexicano, se la otorga a un extranjero que se considera perseguido por motivos o por delitos de carácter político, cuya vida, seguridad o libertad se encuentran en peligro. Es un acto político cuya decisión la toma el Estado mexicano. En ningún momento nuestra Constitución dice que hay que brindarle casa, vestido y sustento. Incluso hoy anda con el Estado Mayor Presidencial, que según López Obrador ya había desaparecido el Estado Mayor Presidencial, lo están cuidando elementos que cuidaron en su momento al expresidente Felipe Calderón o al expresidente Peña Nieto, anda en camionetas blindadas, y no nada más él, sino también todo su equipo. Incluso ya metimos una solicitud de información porque queremos saber cuánto estamos pagando nosotros, cuánto estamos gastando de nuestros impuestos para mantener a un dictador como lo es Evo Morales. Ahora, ¿no tendría, señora Gómez, que haber un contrapeso con la oposición o con el pueblo boliviano, mejor dicho, que intenta recuperar la sindéresis, fortalecer la democracia, convocando un nuevo proceso electoral? Mira, la verdad, Idania, es que este gobierno, el gobierno de López Obrador, ha tratado en todo momento de hablar del principio de no intervención. Por ejemplo, cuando estaba todo el tema de Venezuela, que, bueno, tú lo sabes perfectamente, hubo varias solicitudes para que atendiera a diferentes personajes, hubo solicitudes para que el gobierno de México se pronunciara porque no se violentaran los derechos humanos, porque no se violentaran las libertades, porque no se violentara el orden democrático, y la realidad es que el pretexto fue el principio de no intervención. No debemos intervenir en los asuntos de otros países. Y hoy están demostrando que solamente intervienen cuando tocan a uno considerado como suyo. En cuanto Evo Morales se vio en dificultades, yo no dejo de sorprenderme que le hayan mandado incluso un avión de la Fuerza Aérea
mexicana, que le hayan ayudado a sobrevolar diferentes espacios aéreos hasta que se le permitiera la salida de Bolivia. De los personajes que, porque ya revisé la lista, solamente hay un personaje en la historia, que es la esposa de Salvador Allende, un personaje en la historia en la que, bueno, se había mandado un avión para que fuese por ella. Y en este caso el segundo personaje es Evo Morales. O sea, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para poder rescatar, entre comillas, a Evo Morales. Y con esto no te quiero decir, yo no puedo estar en contra y decir no al asilo político. Claro, claro. Lo que sí es que Evo Morales no es bienvenido en México. Una cosa es que le des asilo político a uno de estos personajes y otra cosa es decir que es bienvenido en nuestro país. Se han hecho muchas encuestas y los mexicanos no estamos a favor de que mantengamos a Evo Morales en territorio mexicano, y mantener significa darle casa, vestido y sustento. No nada más a Evo Morales, sino a toda la bola de sujetos que lo acompañan en su comitiva. Ahora, ¿por qué obvia el gobierno de López Obrador las irregularidades encontradas en el informe levantado por la Organización de Estados Americanos? Y abro comillas, porque esto me parece importante. Las manipulaciones al sistema informático de tal magnitud, así dice el informe, que deberían ser investigadas por el Estado, y cierro comillas. Es decir, esto implica premeditación, lo que de alguna manera es un delito. A ver, Idania, hay que ser muy claros. El gobierno de López Obrador ha seguido la línea de gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela, ha seguido la línea y el discurso de otros gobiernos que lo único que han hecho es empobrecer al pueblo. Esa es la realidad. Pareciera también que todo esto viene orquestado desde el Foro de Sao Paulo, que todo esto viene orquestado desde estos espacios en lo que lo único que están buscando es acabar con la democracia. Te quiero compartir que en estos 11 meses de gobierno de López Obrador ha destruido diferentes instituciones, y si no destruido, se ha apoderado de las mismas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, va por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va ahora por el Instituto Nacional Electoral, y de manera muy rápida se va devorando a las instituciones hasta hacerlas suyas. Te sonará muy familiar, pero es de escuelita completamente de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Sabemos perfectamente, y por eso yo cuestionaba, ¿por qué no le dio asilo político un país como Nicaragua? ¿Por qué no buscó asilo político en un país que ha sido su socio desde hace ya más de una década y media, como Venezuela? ¿Por qué México? ¿Por qué está decidiendo México traer a Evo Morales? Me queda claro que somos un país, insisto, en donde el asilo político es una tradición. Somos un país de puertas abiertas. Pero no hay que olvidar que Evo Morales es un dictador, que Evo Morales es asesino de su pueblo, que Evo Morales ha sido vinculado también al narcotráfico. Entonces, es increíble que la jefa de gobierno, entre comillas, porque hace todo lo que le dice el presidente de la República, el señor López, que la jefa de gobierno lo haya recibido con bombo y platillo, otorgándole esta distinción de huésped distinguido de la Ciudad de México, otorgándole un pergamino y todo lo que está a su alcance. No se vale, Idania. ¿Por qué? Porque yo me solidarizo, y el Partido Acción Nacional se solidariza con los millones de bolivianos que han padecido a este régimen, porque a lo mejor sí tuvo resultados, porque algunos hablan de resultados en materia económica o de política social, pero hay que recordar que violentó la Constitución, que quiso quedarse sí o sí en el poder, sin importarle el resultado del referéndum en Bolivia. Los ciudadanos dijeron que no, y a él no le importó. Y él pisoteó la Constitución y se quedó en el poder. Quiso secuestrar el poder. Ahora, una última pregunta. Dime, Dani. No puedo obviar el apoyo que le ha dado Rusia a la presidenta interina, y que de alguna manera ha sorprendido,
¿Por qué cree usted que Rusia reconoce el liderazgo de la presidenta interina? ¿Por qué le quita el piso a Morales y no a Maduro, por ejemplo? Mira, la verdad, Idania, me hice la misma pregunta hace un momento que leí el respaldo que le dio Rusia ya a la presidenta interina. No sé cómo vaya a reaccionar el gobierno de México. La realidad es que aquí lo que ha hecho el gobierno de López Obrador es no nada más darle asilo político a Evo Morales, que insisto, por tradición lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, pero consentir a un dictador, tratarlo como rey, porque se le está tratando como rey, tiene seguridad 24 horas, Estado Mayor Presidencial, sí, que ya se había desaparecido, tiene camioneta blindada, tiene todos los lujos en este momento en México y no se vale hacerle eso a los hermanos bolivianos. Yo espero que el gobierno de México recapacite, aunque lo dudo muchísimo, Idania, por cómo ha venido apoderándose de las instituciones, por cómo ha venido queriendo presentar un modelo de socialismo, comunismo. No sé si pretendan que Evo Morales les dé clases. Me parecería increíble que estén esperando que Evo Morales les dé clases o que les diga cómo gobernar. A lo mejor les podría echar una manita en temas económicos, porque aquí estamos de la patada. Gracias. No nada más están copiando lo malo de Evo Morales, no las 2 o 3 cosas positivas que haya podido hacer por Bolivia. Mariana Gómez del Campo, muchísimas gracias como siempre por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias y encantada de saludarte nuevamente, Idania. Un abrazo. Igualmente para usted. Muy buena tarde.